Agradezco a Dios que podemos reunirnos o unirnos en realidad otra vez a través de este medio para compartir en este sábado, en este día especial, la palabra de Dios. Como decíamos estos sábados anteriores, por ahora no podemos reunirnos físicamente, estar juntos para abrazarnos, para saludarnos, pero podemos estar unidos a través de la fe, a través de la palabra de Dios, cuando la compartimos. Gracias a Dios a este medio, conversaba con alguien en estos días y decíamos, si no tuviéramos estos medios, el aislamiento realmente sería mucho más severo. Pero agradecemos a Dios que podemos estar unidos a Él por medio de la oración y la fe, pero unidos también entre nosotros como familia espiritual para compartir su palabra. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que es para mí muy especial. He orado mucho en la semana, Dios me ha guiado para poder describir este tema y compartirlo con ustedes. Es un tema que me ha hecho muy bien y es por eso que me siento confiado en el Señor para poder compartirlo ahora con ustedes. El título es muy corto, se llama La Cruz. El título de este sermón es La Cruz. Y quiero que aprendamos la relación que hay entre tres conceptos que son muy conocidos en la Biblia, pero a primera vista, o sea, cuando yo se los lea, los comparta con ustedes, parecen conceptos que son muy diferentes unos de otros. Pero van a ver que hay una perfecta relación y en eso consiste el tema de hoy, en descubrir que hay una perfecta relación entre estos conceptos. El primer concepto está en Jeremías 17:5 y dice lo siguiente: Maldito el hombre que confía en otro hombre, que apoya su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. Un versículo conocido, lo hemos citado muchas veces. El segundo concepto está en Jeremías 17:9 y dice: El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Este también es un versículo muy conocido, lo hemos también citado numerosas veces. Y el tercer concepto tiene que ver con la cruz en la cual murió Jesús. ¿Cómo relacionar estos tres conceptos que aparentemente son diferentes y están desconectados? Con la ayuda de Dios y de su palabra vamos a avanzar para aprender esta relación. Bien, para esto yo quiero que nosotros hoy repasemos el mensaje que tenemos en Jeremías capítulo 17 del versículo 1 al 10. No voy a leer los 10 versículos, voy a leer algunos de los 10 versículos, pero sí voy a describir todo el mensaje de estos 10 versículos, ¿sí? Explicando qué dice cada uno de ellos. El versículo 1, que sí lo vamos a leer, dice lo siguiente: El pecado de Judá está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Déjenme hacer una brevísima explicación de tres expresiones que tiene este versículo. Dice, el pecado de Judá está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante. Esto quiere decir que está profundamente grabado en la vida, en la mente de sus hijos, en este caso los israelitas, porque el cincel de hierro con punta de diamante era una herramienta muy dura y era para poder cincelar o para poder hacer caladuras muy hondas. Dice, la segunda expresión dice, está esculpido en la tabla de su corazón, es decir, en su mente, en sus pensamientos. Porque como ustedes saben, cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la fuente de la mente, la fuente de los pensamientos, así que se refiere a la mente. Y la tercera expresión dice que también está grabado en los cuernos de sus altares. Esto hace referencia a los altares idólatras en donde los israelitas, que en aquel tiempo eran el pueblo de Dios, adoraban sus ídolos. Bien, eso dice el versículo 1. Así comienza el versículo 1. Sigamos con el versículo del 2 al 4. En estos versículos se describe el pecado de la idolatría, en el cual Israel cayó con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento, y las consecuencias de su pecado. La consecuencia de su pecado iba a ser que Dios retiraría su protección, ya que
ellos, digamos, se alejaban de Dios o rechazaban a Dios por ir tras otros dioses, Dios retiraría entonces su protección y serían esclavizados por sus enemigos. Luego nos encontramos con el versículo 5, ¿sí? Que ya lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que apoya su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. Aquí hace referencia a un hecho muy interesante que se repitió varias veces en la historia de Israel, ya que como Israel se alejaba de Dios, siendo infiel a Dios, siguiendo a sus ídolos, Dios entonces, que era expulsado de la vida de ellos, respetaba sus decisiones, y al alejarse Dios, se alejaba también la protección de Dios. Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Dios? ¿Qué hacía su pueblo? Buscaba alianza, especialmente en el contexto de Jeremías, buscaba alianza con los asirios o con los egipcios para poder lidiar con las invasiones de las naciones vecinas que invadían Israel y robaban, saqueaban y esclavizaban a su gente. Es decir, cuando nosotros somos infieles a Dios, Dios respeta nuestras decisiones, retira su presencia, se retira también obviamente su protección, y entonces la tendencia es a buscar muletas humanas que puedan de alguna manera sustituir el cuidado que recibamos de Dios. Pero estas muletas humanas lo único que hacen es hundirnos aún más en la desesperación y en el pecado y complicar más la situación que estamos viviendo. Luego vienen entonces los versículos 6 al 8, en donde Dios hace una comparación muy interesante y usa las plantas, ¿sí? Usa el reino vegetal, la flora de la naturaleza, para poder darnos una enseñanza muy linda. El versículo 6 dice, el hombre que confía en otro hombre, recuerden que el versículo 5 hablaba de que maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿no? Entonces el 6 va a decir que el hombre que confía en otro hombre, es decir, que confía en recursos humanos y que no confía en Dios, dice, será como una retama en el desierto, como un arbusto vulgar y ordinario en el desierto. Cuando el bien llegue, no lo verá. Al contrario, vivirá en los sequedales del desierto, en los lugares completamente despoblados. Aquí Dios dice que aquel que confía en el hombre y no en Dios, aquel que confía en los recursos humanos y no en Dios como la fuente de todo recurso, aquel que confía en sí mismo, en otra persona para salvarse y no en Dios que es la única fuente de salvación, será como un arbusto, un yuyo ordinario del desierto, destinado a vivir en los sequedales, destinado a vivir en la angustia, destinado a vivir en la necesidad. Y obviamente perdido, en una condición de perdido. Ahora, fíjense lo que dice los versículos 7 y 8. Aquí en el versículo 7 y 8 describe Dios a aquellos que sí confían en Él, que sí confían en Dios. Dice, pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchitará ni deja de dar fruto. No hace falta explicación. La comparación es muy gráfica de los que no confían en Dios, un arbusto destinado a luchar con la sequía y vivir para sobrevivir, y los que confían en Dios, árboles plantados a la orilla del río, nunca se secarán, nunca dejarán de dar fruto, no notarán el calor porque están refrescados por el agua de vida. Bien, fíjense qué interesante, qué gráfico que es Dios. En este contexto aparece el versículo 9 y 10, especialmente el 9, pero vamos a leer los dos. Y dice lo siguiente, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Y el versículo 10 dice, lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Qué versículo interesante. Ahora, ¿qué relación hay entre confiar en Dios, entre la cruz de Cristo y entre el corazón engañoso y perverso? Esta relación es lo que yo quiero explicar ahora,
y me parece que es muy significativa. Vamos a describir entonces ahora este versículo, ¿sí? Dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Qué es engaño? Engaño es hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. ¿Qué es perverso? Perverso es hacer daño de manera intencional. Entonces fíjense ahora. El corazón es engañoso y perverso porque nos dice, o vamos a decirlo así, el corazón es engañoso porque nos dice que es mejor confiar en el hombre que confiar en Dios. Y es perverso porque nos convence de que es mejor confiar en el hombre que en Dios y lo hace a propósito, o sea, de manera premeditada nos convence de que ese es el camino correcto cuando es el camino equivocado. No es que nos dijo, es mejor confiar en el hombre y no en Dios porque no conocía una posibilidad mejor o por ignorancia. No, sabe que eso es mentira, sabe que eso nos va a hacer mal, sin embargo, igual lo hace. Entonces, el corazón es engañoso porque nos convence de que tenemos que confiar en el hombre y en los recursos del hombre en lugar de confiar en Dios, en sus recursos y en su salvación. Y es perverso porque sabiendo que eso está mal, que es una enseñanza falsa, igual nos anima a seguirla. Ese es nuestro corazón. Por eso Dios en el versículo 10 dice, ¿quién lo conocerá? Así termina el 9, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Esa frase, esa pregunta quiere decir, no hay hombre que pueda conocer y discernir su corazón. No podemos. Pero el 10 viene la respuesta y el consuelo. En el 10 dice, yo lo puedo conocer. Yo conozco tu corazón. Y es por eso que yo te voy a decir lo que hay en tu corazón y te voy a dar una alternativa para que vos no te veas obligado a seguir tu corazón, para que vos veas que hay una alternativa mejor. Pero claro, para aceptar la alternativa de Dios necesitamos tener fe en Él. Entonces, resumiendo esta parte, ¿qué es el peor daño que genera el corazón engañoso y perverso? El peor daño que nos genera el corazón, nuestro corazón engañoso y perverso, es que no nos permite tomar la cruz. Nos convence de que podemos salvarnos por nosotros mismos, que Dios es solo nuestro ayudante. No es que nuestro corazón engañoso y perverso nos dice, debes ser ateo. No necesariamente es así. Sencillamente dice, sí, está bueno creer en Dios, sí, está bueno, obvio, Dios es bueno, sí, está todo bien. Pero no tienes que entregarle tu vida a Dios. No tienes que tomar la cruz. Sencillamente que Dios sea tu ayudante para que Dios pueda ayudarte a cumplir tus sueños. Sigue teniendo tú el control de tu vida, sigue teniendo vos el control de tu vida y que Dios sea tu ayudante. Ese es el mayor daño que nuestro corazón, que nuestra mente engañosa y perversa nos hace. Mateo 16, 24 y 25 dice, en referencia a la cruz, y estas son palabras de Jesús. A sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquel que quiere ser mi discípulo, aquel que quiere seguirme, tiene que tomar la cruz y seguirme. ¿Por qué tomar la cruz? ¿Qué representa la cruz? La cruz en tiempos de Cristo era un instrumento de muerte, de tortura y muerte, especialmente de muerte, ¿no? No era una muerte rápida, pero era para matar a alguien. ¿Qué tenemos que clavar ahí? Tenemos que clavar nuestro yo, nuestro orgullo, con sus sueños, planes y proyectos. Cuando Cristo me dice, toma tu cruz, es porque yo tengo que matar a alguien en esa cruz. Algo tengo que clavar en esa cruz. Y a quien tengo que clavar en esa cruz es a mi yo, a mi orgullo, con sus sueños, proyectos y ambiciones. ¿Por qué hay que matarlo? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos convivir con nuestro yo, con nuestro orgullo? Porque en nuestra mente hay una cruz y hay un trono. La invitación de Dios es que yo pueda clavar mi orgullo en la cruz y permitir que en el trono se siente Cristo y reine mi vida.
y gobierne mi vida y la dirija. Pero claro, nuestra tendencia natural es a que nosotros nos sentemos en el trono de nuestra mente y a que Cristo se mantenga clavado en la cruz y nosotros dirigir nuestra vida. Y así nos va. Así estamos también. Pablo menciona una experiencia genuina, lo que es para mí la experiencia genuina del cristianismo, en Gálatas 2:20. Y dice allí lo siguiente: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así es que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estuve leyendo la versión nueva, la nueva traducción viviente. Pablo dice, ya no vivo yo. Yo estoy crucificado, como fue crucificado Cristo. Algunas versiones dicen, y lo que vivo en el día a día, lo que vivo de manera cotidiana, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ya no soy yo el que dirige mi vida. Yo ahora le confío, he entregado mi vida a Dios y confío, tengo fe en que Él me dirija, me lleve de aquí para allá, para que yo pueda cumplir con su voluntad. La propuesta de Dios entonces es que nosotros podamos vivir por fe, que nosotros nos entreguemos a Él, que nosotros podamos crucificar nuestro orgullo, nuestro yo, con su opinión, con sus planes, con sus ambiciones, que algunas pueden ser muy buenas. Pero esa es la idea. Pero es nuestro yo. O sea, aunque podamos tener aspiraciones nobles, siempre están teñidas de egoísmo, porque nuestro yo es egoísta. Y podamos entregarnos a Dios, como les decía, y vivir confiando en Dios, en los recursos de Dios, en las promesas de Dios, y no en nosotros, en nuestros propios recursos, en nuestras propias capacidades, ni confiando en otros seres humanos, como decía el versículo 5 del capítulo 17 de Jeremías. ¿Por qué necesitamos esta experiencia? ¿Por qué necesitamos entregarnos a Dios? Bueno, Cristo dijo que deberíamos entregarnos, eso debería ser ya una razón suficiente. Pero para dar una breve explicación, yo mencionaría dos razones, podemos dar más, pero yo mencionaría dos razones por las cuales nosotros deberíamos entregarnos a Dios, ¿sí? Y vivir por fe. La primera, para salvarnos. Es mediante la fe que yo acepto la necesidad de un Salvador y que acepto el sacrificio de Cristo en mi lugar. Si yo no crucifico mi yo, si no crucifico mi orgullo en la cruz, sigo pensando que yo puedo, aunque vaya a la iglesia. Sigo pensando que yo puedo hacer algo, sigo pensando que depende de mí, sigo pensando que haciendo cosas buenas, que trabajando, ese pensamiento está por debajo siempre, sosteniendo nuestra filosofía de vida. Siempre y cuando, esto pasa cuando yo no crucifico mi orgullo en la cruz. Entonces, la primera razón es para salvarnos. Hasta que no crucifique mi orgullo, yo no seré salvo siempre, porque siempre pensaré que depende, de alguna manera depende de mí. Y Dios me puede ayudar para que yo termine, digamos, esta obra de autosalvación. El segundo motivo es para dejar de ser esclavos del pecado. Nuestra naturaleza es carnal, es pecaminosa, lo dice Romanos 3, lo dice Gálatas 5, 19 en adelante hasta el 21. Nuestra naturaleza es carnal, es pecaminosa. Entonces nosotros estamos esclavizados ya por naturaleza a servir al pecado. Nuestro yo, nuestro orgullo, tiene la tendencia a servir al pecado. Eso es natural, eso nos resulta natural, es parte de nuestra naturaleza. Necesitamos clavar en la cruz a nuestro orgullo para poder recibir el poder de parte del trono de Dios, para dejar de ser esclavos del pecado. Esta experiencia la necesitamos desesperadamente. Comparto con ustedes una cita que puede de alguna manera iluminar todo esto que estoy diciendo. Se encuentra en el libro El deseo de toda la gente, página 291, y dice: la única defensa contra el mal consiste en que Cristo more o viva en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él, momento tras momento, seremos vencidos.
sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. Resalto una frase acá, dice, podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él momento a momento, seremos vencidos. Y termina la cita diciendo, terminaremos, si no nos entregamos a Cristo, terminaremos haciendo lo que Satanás quiere. Esclavos del pecado y obviamente del padre del pecado, que es Satanás. Esta propuesta de Dios, que es la propuesta de la entrega, que es la propuesta de toma tu cruz, crucifica tu orgullo en la cruz, déjame que yo dirija tu vida, esta propuesta no es para cualquiera. Entiéndanme bien, se ofrece a todos, pero no la aceptarán todos. La aceptarán aquellos que decidan ser valientes. Y quiero poner un énfasis aquí. No aquellos que sean valientes, sino aquellos que decidan ser valientes. Porque esa es la manera en que funciona la valentía. La valentía es una decisión. Uno no nace valiente y el otro cobarde. La valentía es una decisión. Fíjense que esto es lo que dice Josué 1:9. Ahí dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, yo puedo decidir ser valiente obedeciendo el mandato de Dios. ¿Por qué hay que esforzarse y ser valientes? Para enfrentarnos a nosotros mismos. El mayor enemigo no está fuera de nosotros, está dentro, somos nosotros mismos. Y como nosotros somos el mayor enemigo, y como nosotros si seguimos nuestros planes, proyectos y ambiciones, terminamos siguiendo una conducta autodestructiva. Yo no tengo que explicarles esto. El mundo se autodestruye porque sigue los caprichos del hombre. Esto lo vemos en todas las áreas de la vida. Es por eso que Dios dice, entrégame tu vida, crucifica tu yo, porque si haces tu voluntad, seguirás una conducta autodestructiva. Déjame que yo dirija tu vida. Entonces, ¿por qué hay que esforzarse y por qué hay que ser valiente? Para enfrentarnos a nosotros mismos, para no caer en los engaños de nuestra mente engañosa, de nuestro corazón engañoso y perverso. Por eso hay que entregarnos a Dios, por eso la invitación. Dios, que según el versículo 10 del capítulo 17 de Jeremías, es el único que conoce nuestro corazón, dice, yo lo conozco. Vos no te das cuenta que tu mente es engañosa y perversa. Yo sí. Confía en mí, dame tu vida y yo te llevaré por los caminos correctos. ¿Cuál es? Miren, un punto más antes de pasar al próximo. ¿En qué tenemos que esforzarnos? En buscar a Dios, en tomar decisiones. Yo creo que esa es la respuesta correcta. ¿En qué tenemos que esforzarnos? En tomar decisiones. Y Dios honrará esas decisiones. Dios no espera que vos tengas fuerzas para vencer el pecado. Él sabe que no la tienes. Dios no espera que vos tengas la capacidad de ir a Él, porque Él sabe que tu naturaleza y la mía es carnal y nuestra tendencia natural es a alejarnos de Dios. Pero Él dice, toma las decisiones y yo honraré esas decisiones. Y ni siquiera las decisiones tenemos que tomarlas solos. Porque Filipenses 2:13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo, el querer, dice la versión tradicional, y el poder, y el hacer, dice la versión tradicional, para que hagan lo que a Dios le agrada. Es decir, hasta Dios te ayuda a tomar decisiones. Ni siquiera en eso estás solo. Dios nunca te va a dejar solo. Pero hay que esforzarse por tomar esas decisiones. Decisiones de seguir a Dios. Decisiones de ser fiel. Para eso hay que cortar cosas en nuestra vida. Y hay que agregar otras. Para eso hay que acomodar el orden de prioridades. Hay que ver el orden, cómo uso el día, qué horarios le voy a dedicar a Dios. El mejor horario debería ser para Dios. ¿Me entienden? Todas estas reformas vienen a partir de que nos ayudarán a acercarnos a Dios. Vienen a partir de decisiones. Que Dios mismo está dispuesto a ayudarnos. Pero tenemos que esforzarnos en tomar esas decisiones. No son fáciles. Cuando Dios te dice que tenés que esforzarte
y ser valiente es porque no es fácil, pero obviamente no es imposible y Dios siempre está a nuestro lado. ¿Cuál es la peor desgracia del cristianismo? ¿Cuál es? Miren, hay muchas, pero yo quisiera mencionar una, que creo que es la peor de todas, o una de las peores. La peor desgracia del cristianismo es que hemos perdido el poder. Cuando nosotros vemos la iglesia cristiana en Hechos de los Apóstoles y vemos nuestra iglesia hoy, vemos que hemos perdido el poder. Carecemos por completo de ese poder. Y esto es un verdadero problema. Es un verdadero problema. Porque, y déjenme explicarles por qué. Quiero detenerme acá un poquito. Durante los primeros 2 siglos, los primeros 200 años después de la muerte de Cristo, era muy difícil ser cristiano. Muy difícil ser cristiano. Hasta el 321 era muy difícil ser cristiano. Era totalmente impopular. Hoy vemos la cruz como un símbolo de esperanza, pero en aquel tiempo la cruz era un símbolo de vergüenza. Era algo totalmente vergonzoso morir en la cruz, ignominioso. Nosotros hoy, claro, vemos la cruz como algo casi romántico, lleno de esperanza, pero en aquel tiempo no era así. Quiero mostrarles un graffiti, ¿sí? Que se calcula que es el primer graffiti que hace referencia al cristianismo. Está datado entre el año 85 y 95 después de Cristo, en la época del emperador Domiciano. Domiciano persiguió sistemáticamente a los cristianos, ¿no? Y los perseguía, los mataba, los humillaba. Y este graffiti, ustedes van a ver el que está tallado en la piedra, fue encontrado en una pared de una casa, ¿sí? Pero también hay una transcripción abajo que, digamos, el dibujo está hecho a mano para que se vea más claro. Y tiene una leyenda ahí, ¿sí? Tiene una leyenda ahí. La leyenda dice, Alexámenos adorando a su Dios. Y ustedes verán el grafiti y la leyenda. Y en el grafiti, Cristo figura crucificado y tiene cabeza de asno, cabeza de burro. Y Alexámenos era un joven cristiano que está ahí adorando a su Dios, a Cristo. Ese era el concepto que el mundo, que la cultura de la época tenía de Cristo, del cristianismo. Porque la cruz no era un elemento para enorgullecerse. Por eso era muy difícil ser cristiano en esa época. Sin embargo, en esa época que era tan difícil, el cristianismo fue donde más creció. ¿Por qué? Porque tenía poder. Porque tenía poder. Y lo lindo de esta historia de Alexámenos es que no termina ahí. En la otra pared de la habitación, muy cerca de donde está esta burla, porque este grafiti es una burla a Alexámenos, que era un joven cristiano fiel, en la otra pared, a pocos metros de ahí, hay otra inscripción que dice, Alexámenos es fiel. No sabemos si esa inscripción la escribió el mismo Alexámenos u otra persona que conocía a Alexámenos, pero esto nos da la idea de que, aunque este joven Alexámenos de nombre se burlaban por su fe y sufría por su fe, él se mantenía firme y con esperanza. ¿Por qué? Porque el cristianismo de esa época estaba lleno de poder. A pesar de ser impopular, la cruz era el centro del mensaje del Evangelio. A pesar de la tremenda impopularidad. Y esto lo vemos, voy a citar solo 2 pasajes de Pablo, del apóstol Pablo, para que vean este contraste entre la impopularidad de la cruz, pero al mismo tiempo el poder del Evangelio. Por ejemplo, 1 Corintios 1, 17 y 18 dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no pierda su valor. Fíjense que Pablo está diciendo, la cruz es valiosa, cuando el mundo decía, no, pero la cruz es terrible, es lo más vergonzoso que te puede pasar. Sigue diciendo, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. El mensaje de Cruz es una locura. ¿Por qué? Porque era una locura que la salvación viniera por medio de la cruz, una locura. Pero dice, pero claro, pero para los que la aceptan, a pesar de que socialmente es una locura,
es poder de Dios. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1, del 21 al 24. Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente una piedra de tropiezo y para los no judíos una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los judíos la cruz era un escándalo. ¿Cómo el Mesías iba a morir crucificado en un madero? Cuando nosotros tenemos referencias en Deuteronomio, y esto está citado en Gálatas 3:13, de que aquellos que eran colgados en el madero eran malditos. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito en Deuteronomio 21, 22 al 23, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para los judíos, para los judíos, era una locura. ¿Cómo puede ser que el Mesías que venía a salvarnos muera en una cruz? Se haga maldito para salvarnos. Y en una cruz que era lo peor y más humillante que podía pasar. Pero para los no judíos, es decir, para los griegos y para los romanos, la cruz era algo necio. Era algo incomprensible. Porque la cruz representaba para ellos una señal de fracaso. ¿Cómo el Mesías, el Salvador del mundo, me salvó cuando fue crucificado? Cuando eso sería una señal de fracaso. Pero quiero que entiendas, ¿por qué digo todo esto? Porque en medio de toda esta oposición cultural e ideológica de la época, el Evangelio avanzó como nunca antes avanzó. ¿Por qué? Porque tenía poder. ¿Por qué tenía poder? Porque los cristianos se entregaban de todo corazón a Dios. No era un cristianismo formal, no era un cristianismo de formas, de culturas. Era un mensaje totalmente impopular, pero infinitamente atractivo. Claro, como hoy nosotros hemos perdido el poder, vivimos un cristianismo sin poder, intentamos desesperadamente que nuestro mensaje sea atractivo para que la gente lo tome. Y a veces para hacer atractivo ese mensaje lo diluimos o enfatizamos ciertas partes y ciertas partes no, para que la gente no lo rechace, para que la gente lo abrace. Porque hoy carecemos del poder que tenían aquellos que entregaban su vida por completo a Dios. Entonces estamos desesperados intentando buscar alternativas. Hoy tenemos que volver a la experiencia de aquellos cristianos. Todos tenemos que pasar por la cruz. De hecho, Cristo pasó por la cruz. Y yo quiero ahora, de manera breve, hacer una comparación muy significativa. ¿Qué diferencia hay entre Cristo cuando tuvo que pasar por la cruz? ¿Cuál fue la actitud de Cristo y todo lo que estaba en juego cuando Cristo tuvo que pasar por la cruz? Y al mismo tiempo, ¿cuál es nuestra actitud y qué es lo que está en juego cuando nosotros tenemos que pasar por la cruz? Primera diferencia. Arranquemos diciendo que a Cristo le costó pasar por la cruz. En el Getsemaní, Él 3 veces ora diciendo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento. Él no quería morir. De hecho, Lucas registra que transpira gotas de sangre, o sea, hubo un estado de estrés intenso, porque Él no quería morir. Así que a Cristo le costó mucho pasar por la cruz. De todas maneras, decidió pasar por la cruz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a Cristo le costó tanto pasar por la cruz? ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto? Porque a nosotros también nos cuesta. ¿Por qué? Primera diferencia. Jesús no quería la cruz porque significaba la separación de su Padre. Jesús no quería la cruz porque la cruz significaba cargar con los pecados de la humanidad y eso lo iba a separar del Padre, que era la persona que más amaba, que Él más amaba. Pero porque lo amaba, Él decidió hacer la voluntad del Padre, quiere ir a la cruz. Cristo fue a la cruz porque esa fue la voluntad de Dios. Dios entregando a su Hijo por nosotros. Y aquí, ahí hay una enseñanza increíble. Pero se desprende una segunda enseñanza.
el que ama, obedece. Cristo, porque amaba a su Padre, obedeció aunque no deseaba hacerlo, aunque rehuía de la cruz. Porque el que ama obedece, pero no todo el que obedece ama. Hay gente que es obediente a ciertas cosas en la iglesia, a ciertas normas, reglamentos, a ciertos mandamientos, pero no quiere decir que ama. Y esta era la realidad de los fariseos. Los fariseos eran obedientes, pero no amaban. Por eso cuando nosotros presentamos a Cristo, tenemos que hacer presentar a Cristo de tal manera para que la persona se enamore de Cristo. Cuando la persona ame a Cristo, va a obedecer. Pero claro, yo no puedo presentar, como algunos me dicen, ¿y cómo hago eso, pastor? Y claro, si vos no amás a Cristo, obviamente, si no tenés esa experiencia, y no vas a saber cómo darla, cómo compartirla. Pero entonces, la primera diferencia, la cruz representaba que Cristo tenía que separarse de lo que más amaba, pero que era Dios, que era su Padre, pero porque amaba a Dios, Él decidió hacer la voluntad de Dios. Para nosotros la cruz significa unirnos a Jesús. La cruz, cuando nosotros tomamos la cruz, tenemos la oportunidad de unirnos con la persona más hermosa del universo. Y sin embargo, nos resistimos a tomar la cruz. Fíjense que Jesús tenía buenas razones para no tomar la cruz, separarse del Padre. Nosotros tenemos buenas razones para sí tomarla, que es unirnos a la persona más hermosa del universo. Y sin embargo nos resistimos. Increíble, increíble. Segunda diferencia. Jesús al aceptar la cruz perdía lo mejor que tenía, que era la presencia de su Padre, la compañía de su Padre. Nosotros, al aceptar la cruz, perdemos lo peor que tenemos, nuestro orgullo, nuestro yo, que nos hunde, nos esclaviza y nos autodestruye. ¿Qué diferencia? Y sin embargo, aunque al tomar la cruz yo pierdo lo peor que tengo para ganarlo todo, que es la presencia de Dios, nos resistimos a tomar la cruz. ¿Qué nos pasa? Bueno, esa es una evidencia de que nuestro corazón, es decir, nuestra mente, es engañosa y perversa. Tu mente engañosa te dice, te quieren engañar, valga la redundancia. Es decir, te da por cierto una mentira. No, lo mejor que puedes hacer es seguir tu vida, no te entregues. Y es perversa. Sabe que eso está mal, pero igual insiste en que tomes esa decisión. ¿A qué nos aferramos? O sea, yo te invito a que mires tu vida. Miremosnos a nosotros mismos. Hagamos un examen, una autoevaluación. ¿A qué nos aferramos? ¿Qué es tan valioso en tu vida para que vos no te entregues a Dios? ¿Qué es tan lindo? ¿Qué es tan placentero? ¿Qué es tan genial en tu vida para que no te entregues a Dios? Y hoy verás que estoy lleno de relojes. ¿Por qué relojes? Porque hoy es hora. ¿Es hora de qué? Es hora de entregarnos a Dios. Y no digo que es hora de entregarnos a Dios porque estamos en medio de una pandemia mundial que ha generado un montón de problemas sociales y de limitantes y que genera necesidades económicas, que hay gente que perdió el trabajo, vos mismo que podés haber perdido el trabajo, que no tenés que comer, un montón de problemas. No digo que es hora por estas circunstancias. Es hora, aunque hoy viviéramos en el mejor momento del país y de nuestra vida, es hora, porque no podemos seguir postergando nuestra entrega. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque Dios está desesperado por volver a buscarnos. Pero Él está esperando que su pueblo se consagre, se entregue, para Él poder utilizarlo. Y de esa manera poder predicar, tener un pueblo apto, consagrado, lleno del Espíritu Santo, que pueda predicar el Evangelio en todo el mundo, que pueda rodear el mundo con la palabra de Dios, con las buenas nuevas del Evangelio, y así el mundo quede preparado para la segunda venida de Cristo. ¿Qué es la misión de la iglesia? ¿O es una de las tareas de la iglesia? Así como Israel, que en el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios, tenía como tarea preparar al mundo para la primera venida de Cristo y fracasó. Nosotros hoy el pueblo de Dios hoy tiene la tarea, o una de las tareas es
preparar el mundo para la segunda venida de Cristo. Cumplamos con la misión. No fracasemos, estamos a tiempo todavía. Entrega tu mente, tu corazón, tu vida al Señor. Esta es la invitación que no te hago yo, te la hace Dios a través de su palabra. Ojalá tomes esa decisión y yo también. Dios te bendiga.